Pulso Local, Caballero Productores Asesores, ICES, Atilra, Richiger, Grupo Sancor Seguros, 6 Servicios, Romano Obras, Carolina Geninati Relaciones Internacionales, Sancor Salud, Logro Producciones Gráficas, Credifin Express, Inmobiliaria Cagliero, José Cavalaro e Hijos, Gobierno de Santa Fe, Municipalidad de Sunchales, Consejo Municipal de Sunchales, Paulo Pinotti, Diputado Provincial, Alcides Calvo, Senador Provincial, Ateneo Sunchales, Cambiemos Sunchales, Cooperativa de Agua Potable, Mutual Amasca, Estación de Servicio Shell Toseli, El Puente Lab, Laboratorio de Innovación Pública y Democrática, Estudio Poletti. Hola Fabi, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy me va a acompañar casi todo el programa. Bueno, le invito. será un placer. Bueno, sea bienvenida. También vamos a saludar y presentar a nuestro primer invitado, Javier Diviaces, de Fundación Grupo Sancor Seguro. ¿Cómo estás, Javier? Bien, muy bien. ¿Qué tal, Germán? ¿Qué tal, Fabiola? Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Bueno, le queríamos dedicar un tiempo. Me parece que es interesante, importante destacar el trabajo de estos 10 años del Parque Temático de Educación Vial. Han celebrado aún en estas condiciones. ¿Qué evaluación han hecho de estos primeros 10 años del Parque Temático? Y la verdad que, como vos decís, dentro del contexto, celebrar algo, la verdad que nos llena de orgullo, porque justamente en esta situación, y bueno, lo que valoramos es tratar de dar siempre más de lo que uno siempre está proponiendo, ¿no? Esta situación de la pandemia justamente nos bloqueó un poquito este año la cuestión del parque vial porque no lo pudimos hacer presencial, pero bueno, el lunes propusimos la parte virtual y bueno, siempre apuntando a lo educativo, que es uno de nuestros pilares, ¿no? Más otros programas que también tienen que ver con la educación. O sea, no solamente abordamos el tema inicial y primario, que es el parque vial en sí, sino que también tiene relación este programa con otros programas de la Fundación y lógicamente articulado con escuelas, con la parte municipal y con instituciones en general, ¿no? Así que bueno, la verdad que estamos orgullosos, como te decía, y bueno, muy contentos dentro del contexto, ¿no? Un trabajo de siembra, diría, ¿no? Acá se van a ver los resultados al mediano, a largo plazo de todo lo que se está trabajando, ¿no? Sí, algo ya se empieza a ver, pero es justamente un trabajo. En general en la Fundación hacemos todo a mediano y largo plazo, lo hacemos para 20, 30 años, ¿no? Parece mentira en esta Argentina y bueno, lo que hoy, la dinámica, claro, pero bueno, esa es nuestra mirada y por eso empieza un poco la semilla, empieza antes del 2010, en el 2007 con un programa donde también hubo propuestas de escuelas, de Sunchales, por ejemplo la Pionero de Rosedale, la 1212, que propuso hacer un parque, coincidió con otras propuestas y bueno, todo confluyó como para que el 2010, el 5 de octubre, el anhelado, el sueño aquel empezado en el 2007 se nos pueda dar, ¿no? Además fueron 10 años ininterrumpidos, como dice Javier, de un trabajo destacable con un hecho concreto, ¿no? Pues este parque es único en Iberoamérica, tiene el reconocimiento de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el reconocimiento de la Cámara de Senadores, realmente algo destacable y en nuestra ciudad. Sí, la verdad que a nosotros no pensamos, o sea, la respuesta que hemos tenido de las escuelas fue contundente, ¿no? En eso, digamos que nos sorprendió, porque bueno, empezamos con un gran equipo docente, que esa es un poco la diferencia de otros parques, porque nosotros lo apuntamos desde la educación, tal vez otros parques tienen inspectores de tránsito, nosotros tenemos las docentes. Exacto, que empezamos con 4 y hoy son 8, ¿no? Cómo fue desarrollándose todo al gran equipo docente, a Horacio que siempre nos está capacitando y fundamentalmente la respuesta de las escuelas.
de todas las escuelas en general, porque nos visitan de otras ciudades también, pero fundamentalmente de la Escuela de Sunchales, así que agradecerle mucho a las instituciones educativas, ¿no? El rol transmisor de los niños, de los jóvenes, ¿no? Como movilizadores de estas ideas, ¿no? Para que después lleguen al hogar y sigan germinando, ¿no? Elemental. Sí, y ellos sin darse cuenta, bueno, en esas 2 horas y media, 3 que están en el parque, justamente a partir de la parte teórica, académica y la práctica, bueno, aprenden todas estas cosas que justamente como un juego, ¿no? Desde la parte lúdica y lógicamente del educativo, porque las docentes están preparadas y bueno, están dando clases y saben un poco ayornarse a lo que el chico necesita a esa edad, ¿no? Además, cómo son esponjas y cómo transmiten. Sí, sí, y después, bueno, se ve... Y ponete el cinturón de seguridad cuando suben al auto, si no te llegas a poner el cinturón. Es Sí. como que enseguida Sí, sí, nos te educan a enseñan. nosotros, ¿no? Sí, Porque aparte sí. la palabra de la maestra, bueno, es sagrada, ¿no? Ujú. Bueno, entonces por eso, y ya se empiezan a ver algunos frutos, ¿no? Nosotros por eso lo combinaba, como les decía, con otros trabajos como que tiene que ver con el trabajo de investigación, Claro. que ahí tiene que repercutir también en los indicadores del trabajo de investigación, de uso de casco, cinturón, etcétera. Bueno, ahí repercute un poco toda esta semilla que fuimos, bueno, justamente sembrando en esos momentos, ¿no? Y hoy ya se ven reflejados en los indicadores. Y eso combinado con otras cuestiones, bueno, nos da lo que hoy nos refleja el trabajo de investigación de uso de casco, que por ejemplo tenemos el 96% en los 2 primeros trabajos y el 99% en el tercero. Pero bueno, también está el buen uso, que es Claro. otro tema, Claro. o sea, que también tenemos muchísimo por mejorar. Pero a nivel ciudad, la verdad que hemos logrado muchísimo, bueno, por lo que todos sabemos y lo vemos reflejado. Sí. Lógicamente nos falta mucho, pero bueno, y como les decía, no solamente está el trabajo del parque en sí, sino tenemos Claro. que complementarlo con otras propuestas que tienen que ver todo con lo educativo, ¿no? Claro. Con la parte académica. Y que después vamos a profundizar. Sí, en el sí, por eso próximo le invitaba bloque a que se quede Javier para charlar sobre el observatorio vial, sobre los indicadores que tienen en la ciudad, pero si nos permite vamos a saludar a uno de los mentores o sus principales Sí, capacitadores, que es el doctor Horacio Bota Bernau. ¿Cómo está, Horacio? Gracias por atendernos. Está muy bien. Bueno, usted es artífice de lo que es este emprendimiento, ya un proyecto altamente materializado y concretado. Bueno, ¿en qué se ha inspirado? ¿Qué es lo que están buscando? ¿Cuáles son las perspectivas de aquí en adelante del parque temático? Hace 15 años nos tocó hacer un trabajo de investigación encomendado por la Dirección General de Tráfico de España, que era visitar todos los países de Iberoamérica y ver qué actividades estaban realizando en materia de educación vial. Entonces vimos muchos parques supuestamente destinados a la educación vial en México, en Perú, en Brasil, en Guatemala, en El Salvador, bueno, en Chile. Recorrimos Latinoamérica e hicimos un trabajo justamente que se publicó por la Dirección General de Tráfico, que era Seguridad y Educación Vial en Iberoamérica. A partir de eso nació un poco la visión de justamente el conocer te da la posibilidad de aprender no solo de los aciertos, sino de los errores. Y entonces a partir de todos esos proyectos que hablaba Javier, un poco se me pidió que diseñáramos una propuesta que tuviera en principio como creativa, innovadora, que era un parque de educación vial. Y a partir de eso, con el compromiso, y en esto también hay que decirlo, que esto es un parque que tiene 10 años ininterrumpidos de actividad, que eso no es común, porque hay un gran defecto, la mayoría de los parques, por no decir la casi totalidad de los parques, dependen del Estado, y de alguna manera el problema que tiene es que cuando cambian los gobiernos, cambian las gestiones, estos parques, como no son proyectos a veces de la nueva gestión, se diluyen en el tiempo. De alguna manera, este parque lo que tiene es la continuidad como primera característica. La segunda característica que lo hace único, que está conformado su equipo docente por todos docentes que están en actividad y que son profesionales de la docencia. La tercera característica, que es un parque que se pensó con todas las medidas de seguridad y respetando todas las normas, es decir,
algo que tampoco es común en Argentina, que las bicicletas siempre deben cumplir con todas las exigencias de la ley, que no hay niño que se suba o adulto, en algunos casos que se suba una bicicleta que no cumpla con las exigencias de la ley, y que no se respete en lo que es esta mini ciudad, que es ni más ni menos que la reconstrucción a escala de todas las situaciones que pueden ocurrir durante los traslados en la ciudad, que no se han respetado dentro del parque. Es decir, tiene una serie de características que lo hacen único, y en esto lo podemos certificar por la experiencia, y con Javier también visitamos parques en España que tampoco responden a estas características, porque lo administra o la Guardia Civil de Tráfico o lo administran las guardias municipales, con una serie de objeciones que uno tiene desde lo pedagógico, que tiene que ver con que la seguridad vial necesita, la seguridad vial por sí solo no puede lograr la mejora de la seguridad vial, sino que necesita la contracara, que es la educación vial. Y la educación vial la educación es una actividad profesional, que muchas veces me ha tocado plantearlo en congresos internacionales. Hay mucha gente que es especialista en seguridad vial que cree que por serlo ya es educador vial. Nosotros hemos probado que hace falta al revés, hace falta que cada uno cumpla su rol, el experto en seguridad vial en proponer las medidas de seguridad vial y el educador vial en lograr que esas medidas sean entendidas por el ciudadano común. Y en nuestro caso, aprovechando justamente la avidez y la capacidad de absorción que tienen los niños, con una buena respuesta pedagógica que se materializa a través del juego y a través de la actividad lúdica, estamos logrando eso que decía Javier con buen criterio. Tal vez el ciudadano de Sunchales no se dé cuenta, pero ya nuestros primeros, por eso en el video que hicimos los 10 años están reflejados, nuestros primeros visitantes hoy tienen 20 años en promedio, 19 años, y lo que ellos cuentan de su experiencia ha sido realmente maravilloso y nos ha sorprendido. Lo hemos dejado que ellos nos cuenten su experiencia libremente y han sido muy claros en las cosas que le han impactado del parque. Por eso creo que Sunchales tiene que tener esta satisfacción de un espacio que además lo hemos hecho auditar por profesionales de la educación vial de España y que nos han dado la satisfacción de decir es una propuesta realmente interesante e innovadora. No lo decimos nosotros, sino lo han dicho gente de otros lugares, que de alguna manera nos da mucha gratificación que lo podamos hacer, ¿no? Me parece importante remarcar esto, ¿no? Porque siempre decimos que en Argentina somos hijos del rigor, sobre todo con el tema del tránsito, las multas, hacemos caso cuando tenemos, alguna multa allí específica, y realmente plantear la contracara, desde la educación, ¿no? Al niño no le vamos a hablar de multas, lo vamos a educar para que no llegue a esta instancia, justamente de jugar con esto de ser hijo del rigor, si se puede o no se puede, si me habilitan o no. No tenga la menor duda, no tenga la menor duda, porque eso ha sido uno de los grandes errores que tenemos en el país. Fíjese que incluso el Código Penal se ha modificado en 2 oportunidades, tenemos penas ya que implican condena efectiva, ir a prisión por un accidente con víctimas, puede hoy terminar yendo hasta 6 años a la cárcel una persona, y sin embargo los grandes datos, las grandes estadísticas finales de siniestralidad vial no demuestran que ha funcionado. Hay cosas que son impactantes. Buenos Aires, me decía una magistrada de Buenos Aires, que hoy se recauda más dinero en multas de tránsito que en algunos impuestos y tasas municipales. Y sin embargo la siniestralidad tampoco se resuelve por eso. Eso es como creer que la letra con sangre entra, o creer otro mito que tenemos en la Argentina, que el órgano más sensible del hombre es el bolsillo. Eso es faltarnos el respeto a los que trabajamos en educación. No hay ningún proceso que mejore una sociedad si no está fundado en un proceso educativo. Y no lo dice Horacio Bota, ni lo dice el parque, lo dice la realidad mundial. Es decir, si nosotros creemos que poner más multas, más costo económico en las multas, más sanciones, que ya no saben qué sacarnos, nos sacan la multa, el vehículo, nos sacan los puntos, nos sacan el carnet, nos sacan todos y no estamos cambiando, como bien decía Einstein, si estamos aplicando las mismas soluciones a los viejos problemas, le agrego en cordobés básico, estamos en el horno. Por eso esta es una propuesta diferente, después de 10 años mostrar que además algo que debería enorgullecer mucho a los sunchalenses, que una empresa privada lidere un proyecto como este,
un proyecto en donde han pasado más de 30.000 visitantes en 10 años, en donde todos los años tenemos más pedido a veces que los días del año que podemos recibir. Creo que es una experiencia que merece ser resaltada y simplemente compartida, porque creo que esa es otra de las características de la Fundación, que todo lo compartimos, lo hemos compartido, incluso hicimos una serie de charlas con el equipo docente, donde por primera vez escucho, y llevo 35 años trabajando en este tema, donde libremente compartimos cómo se enseña a enseñar educación vial, que es una cosa bastante extraña. En la seguridad y en la educación vial, lamentablemente, en nuestro país son compartimentos estancos donde cada uno hace lo que le parece y a veces no hay generosidad en compartir. Creo que esto también es muy importante. Horacio, no, digo, sin que la pregunta suene mal o caiga mal, pero me pregunto si este ejemplo de Sunchales no es una excepción a la regla nacional. Toda esta capacitación, esta formación que se hace en los jóvenes de aquí, después conviven inmediatamente en una ruta transitada, altamente transitada por gente que no ha pasado por esta formación, que carece de estos conocimientos. ¿Cómo hacemos para que el ejemplo sea más universal? Es una buena pregunta, tiene dos respuestas. La primera respuesta es que los que trabajamos en prevención, en seguridad, sabemos que mejorar la percepción del riesgo individual, grupal y colectivo siempre termina mejorando la seguridad vial en general. ¿Qué quiere decir esto? Si bien es cierto que los otros no recibieron la formación y tal vez no tienen la misma conciencia, el hecho que yo y 30.000, por decir un número, visitantes hayan cambiado alguna situación de riesgo, hayan mejorado. Recuerdo que los chicos que participaron en el video, uno decía: yo nunca había usado un casco, yo nunca había visto que la bicicleta era solo un juguete, sino que era un medio de locomoción. Es decir, la educación siempre es una gotita tras otra. Cuando yo voy logrando cambiar los hábitos, lo que voy haciendo es bajando los riesgos. Entonces, claramente uno puede pensar, pero los otros no respetan o hacen las cosas mal. No importa, está claro que la apuesta sería que todos lo reciban. Pero está claro que aun cuando sean algunos los que mejoran la exposición al riesgo, vamos a bajar los riesgos. Esto también se sabe en materia de cualquier prevención, ¿no? En los riesgos laborales sabemos que bajar los riesgos de mis empleados en la empresa, si bien no va a resolver el problema de la siniestralidad laboral, pero va a mejorar lo que corresponde a mi riesgo. Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta, creo que lo dijimos en el acto de los 10 años, creo que estos 10 años nos han permitido probar, y en eso también veremos si el Estado lo aprovecha, porque no es fácil que el Estado entienda que a veces el sector privado puede generar acciones que pueden repercutir en políticas públicas. Es increíble, pero muchas veces en la Argentina, sobre todo, se compran proyectos extranjeros y no se evalúan los proyectos propios. Tenemos todavía mucho, por eso dije esto de los grupos cerrados, ¿no? Es decir, no, esta idea, a mí me tocó hacer alguna vez un proyecto similar que cuando cambió la gestión que lo había hecho, automáticamente ese proyecto se archivó, a nadie le interesa. Nosotros siempre estamos empezando en seguridad vial. Y además el sector público a veces hay cierta reticencia a decir esto lo desarrolló una empresa o un particular. Yo creo que tenemos que bregar para que esto cambie. Por eso en ese aspecto siempre hemos querido compartir todas las experiencias, no tenemos nada reservado, todo el mundo puede acceder al material nuestro, lo hemos compartido hasta en formato digital para que nadie se pierda esta posibilidad de aprender, y si lo puede usar, bienvenido sea. Pero nos va a costar mucho y nos va a seguir costando que el sector público aproveche. Le hemos ofrecido en distintos niveles, le hemos ofrecido que vengan, que participar en la formación de los equipos docentes, pero claro, para poder aprovechar esta experiencia hay que cambiar muchas mentalidades, y hay mucha gente que no está dispuesta a cambiar, y gente que está vinculada al tránsito, a la seguridad vial. Entonces va a costar mucho, y la verdad que a mí, que llevo tantos años, me da mucha lástima que no se aprovechen estas buenas experiencias, porque ya ni siquiera es una hipótesis o un proyecto, esto es una realidad. Creo que está probado que esto funciona. Ahora, hay que respetar los pasos. Yo no puedo traer docentes simplemente, como muchas veces se plantea, ¿no? ¿Por qué no ponemos como materia obligatoria la educación vial?
Yo no estoy tan de acuerdo. Primero hay que plantearse cómo formamos a los docentes que van a dar la educación vial en el aula. Nosotros hacemos al revés. Miren, y si uno quiere proyectar, ¿qué pasó con la educación sexual? Se transformó en obligatorio, pero claro, si vos no preparás al recurso pedagógico, ¿por qué? Porque el parque, y también se puede aplicar en lo sexual, en la educación sexual, en la ambiental, vos para poder incorporar un conocimiento nuevo al proceso de la educación formal, necesitas tres cosas. Primero, conocimiento técnico, la bajada pedagógica, los recursos pedagógicos y un docente que esté dispuesto a incorporar esa materia o esa temática en el día a día. Si nosotros solamente por ley ponemos la obligación de la educación vial, vamos a cometer un gran error, que es lo que hay que evitar. Antes de poner la obligación de la educación vial en la escuela, tenemos que definir cómo vamos a formar al docente en la seguridad vial, y también hay que definir contenidos, que es lo que a veces se omite. Necesitamos una educación vial que sirva para el ACE. Ahora yo lo quiero cerrar esta nota agradeciendo su amabilidad con un par de preguntitas ajenos al parque temático o en definitiva vinculados a toda la problemática de seguridad vial. ¿Cómo ha sido el impacto de la pandemia en cuanto a la siniestralidad? En algún momento se decía, bueno, la situación del aislamiento, del parate, ha generado que por lo menos caiga mucho el índice de siniestros. Al final de los 6 meses, ¿esos datos son reales o se transformaron en otras estadísticas? Y la segunda, aprovechando su amabilidad, esas recomendaciones que usted le hace al sector público, particularmente al de nuestra ciudad, ¿son escuchadas o qué otras recomendaciones serían necesarias para mejorar el tránsito en nuestra ciudad? Son 2 preguntas para 2 programas, pero no importa, vamos a tratar de apelar a la síntesis. La primera pregunta, el COVID, estuvimos incluso en un congreso internacional, en una mesa de debate, si podíamos, y me pareció a mí interesante esto, si podíamos aprovechar algunas experiencias y decisiones que se tomaron en el COVID. La respuesta es sí porque son 2 pandemias que se han enfrentado en forma diferente. Hubo mucha creatividad en esta pandemia, después veremos si terminó dando resultado o no, que eso es otro problema, ¿no? Con el diario del lunes es fácil decir si sirvió o no sirvió, pero debo decir que hubo decisiones creativas que si la proyectáramos a la seguridad vial, seguramente tendríamos mejores resultados que los que tenemos hoy. Para dar 2 ejemplos muy simples y ser muy concreto. El primero, en la pandemia no se amenazó inicialmente, sino se logró que la sociedad interpretara el problema con acciones muy claras. Primero, que los distintos departamentos ejecutivos, antes de opinar, armaban un comité de expertos. Después veremos si estaban todos los expertos que debían estar, que eso será otra cosa, pero lo que la sociedad percibió, que el presidente, el gobernador, el intendente, cada uno en su ámbito, opinaba luego. Exactamente. Luego de pedirle a los especialistas, che, ¿qué hacemos? ¿Por dónde vamos? Digo, en una forma muy grosera lo que estoy diciendo, pero esa era la idea. Le preguntaban. Entonces la sociedad decía, bueno, si le pregunta al que sabe, estamos. En tránsito ocurre muy pocas veces, y terminamos comprando a veces soluciones mágicas, vienen las visiones sectoriales a veces, bueno, esto podríamos contar otra historia, pero no quiero extenderme. Y la segunda, por ejemplo, que se trabajó en una campaña donde en vez de mostrarme los muertos del COVID o los internados solamente, me enseñaban a lavar las manos, por ejemplo. Yo nunca imaginé que íbamos a gastar tanto dinero en campañas que me dijeran cómo lavar las manos, incluso segmentadas, que le decían a los chicos, cantad 2 veces feliz cumpleaños y así va. Entonces, fíjense qué interesante. Yo les pregunto si alguna vez vieron una campaña donde le digan, che, ¿cómo se elige el casco de la moto? ¿Cómo se coloca? ¿Ustedes vieron? No, vemos el accidentado de la moto. Sí, tal cual. Exacto. Y después un consejo final que a mí me enoja más que cualquier otra cosa, que dice, si tenés cerebro, usa casco. Estamos llenos de cerebrado en la Argentina y esto es una barbaridad. No ha cambiado, ¿no? Esto de apelar al voluntarismo. Y si no apelamos a la sanción, 200 litros de nafta super si no usas casco. Eso no funciona. Me parece que hay que aprovechar esto y además medidas creativas. Por ejemplo, yo no imaginé que el sector público iba a pagar parte del sueldo del sector privado. Esto necesario, yo creo que sí, después veremos el uso y todo esto, eso es otra cosa, pero las medidas estamos hablando. Y nosotros, por ejemplo, para comparar con seguridad vial,
cuando en enero del 2017, por vía reglamentaria, se estableció que debíamos usar sistema de retención infantil para los niños, en aquel momento recuerdo haber pedido por favor que le sacáramos el componente impositivo a los sistemas de retención infantil que vinieran del exterior. Y por supuesto nadie me dio bolilla, porque dice, no, que compre. Entonces imagínate en esta crisis, tenés 3 niños y tenés que comprar 3 sistemas de retención infantil, imagínate si la seguridad vial puede avanzar. Por eso digo que hay que aprender de COVID. Respecto a Sunchales, a lo que es la municipalidad, yo creo que están haciendo cosas por ahí que están cambiando la realidad. Yo lo que sugiero básicamente es un programa estratégico, que también cuesta mucho en la Argentina. Un programa estratégico necesita 2 cosas básicas. Un fundamento técnico, profesional, es decir, un programa estratégico no es sumar lo que a mí me gustaría. Hoy en una capacitación para los asesores de higiene y seguridad de grandes empresas, les decía que a veces los programas de seguridad vial plantean cosas, por ejemplo, me acordaba de un intendente que en su primer discurso ante el Consejo Deliberante dijo bache cero, es decir, que no iba a haber un solo pozo en la ciudad. Lo mataron durante los próximos. Entonces yo les quería decir que cuando uno plantea objetivos en seguridad vial, tiene que ser objetivos técnicos, discutidos, planificados, evaluados por técnicos. Y la segunda cuestión de ese plan estratégico son los consensos. En la Argentina hablar de consenso, muchas veces los intendentes cuando hablamos esto me dicen, ¿qué? ¿Tengo que llamar a la oposición? Sí, tenés que llamar. Pero yo soy gobierno. Sí, vos sos gobierno. Pero para que esto funcione, los programas de seguridad vial necesitan legitimación. Y la legitimación significa que participen todos los sectores. No que la oposición haga el programa, sino que le permitas opinar sobre el programa por el cual te han elegido a vos. Me parece que eso sería el proyecto del futuro, porque a lo mejor en la próxima elección gana lo que eran opositores, claro. Y si participó en el programa va a ser más fácil que podamos llegar a un éxito. Pero estas 2 cosas son las que recomiendo siempre, abrir un poquito y después, por supuesto, dejar participar a la comunidad. No para que la comunidad haga el programa, porque si no va a pasar como me decía un intendente, todos los vecinos quieren que le hagan un lomo de burro al frente de la casa para que los chicos puedan jugar en la calle. Es decir, el vecino no, pero también el vecino puede opinar, y nosotros en los programas que hemos hecho en municipios que han abierto un poquito la cabeza con esto, el vecino termina dando buenas ideas que pueden ayudar a mejorar. Pero además termino con esto, mientras más participen en un programa de estratégico de seguridad vial, mejor va a ser el resultado para la comunidad. Horacio, un gustazo hablar con usted y realmente nos quedaríamos un par de programas hablando de estos temas. Para mí también, para mí un gusto y un cariño especial para toda la comunidad, porque creo que Sunchales tiene la posibilidad y como tantas veces me dijo Javier, creo que Sunchales tiene que plantear la posibilidad de ser la ciudad de la educación vial, ser reconocida por esto. No quiere decir que sean los mejores educados vialmente, pero sí que es la ciudad que tal vez ha hecho más cosas concretas y profesionales para mejorar la seguridad vial. Así que también es un mérito de Javier, que siempre ha tenido esta idea, así que me parece que es bueno que los sunchaleses trabajen por esto. Ahora, capital nacional, sí, de la seguridad vial. Ahora nos quedamos con... De la educación vial, de la educación vial. Perfecto. De la educación vial, porque es una cosa diferente y está bueno saber que la seguridad vial es todo lo que hay que saber para evitar un accidente. Exacto. Y la educación vial es cómo se hace para enseñar eso que hay que saber y que llegue en definitiva a cada uno de los ciudadanos. Otro de los errores que tiene la seguridad vial es que piensa que la seguridad vial es para que hablemos los especialistas, cuando la seguridad vial lo que necesita es que lo entienda y empiece a hablar el vecino. Esa es la seguridad vial que necesitamos. Clarísimo. Interesantísimo. Nos vamos a quedar con Javier exprimiendo estos temas y estas propuestas para la ciudad. Muy amable, Horacio. Gracias. Gracias. Abrazo grande. Bueno, está planteado el desafío, ¿no? Sunchales, como es capital de la educación vial. Capital nacional de la educación vial. O sea, capital nacional del cooperativismo y capital nacional de la educación vial. ¿Qué pasará con esa propuesta, Javier? Y yo hace rato que le vengo insistiendo en eso, porque creo que en educación estamos un paso adelante del resto, ¿no? Tranquilamente. Pero bueno, por todas las propuestas concatenadas que tenemos, que no es el parque, como te decía solo. Claro. Es formador de formadores, mi primera licencia, el parque, el trabajo de investigación.
una cátedra en educación vial, el tema del observatorio, y bueno, y así. Fíjate todo lo que surge a partir del parque, claro, ¿no? Claro. ¿Y la respuesta oficial cómo es, Javier? Bien, ¿Es permeable a estas recomendaciones? Nosotros tratamos de articular todo, esa es la realidad. No hacemos nada solo, obviamente, esta propuesta del parque es articulada. En la provincia también, obviamente hay momentos y momentos. En el 2007 pudimos hacer formador de formadores, después lo quisimos repetir 2015 y 2016 no pudimos, ahora sí están mucho más abiertos, porque vinieron autoridades del Ministerio de Educación en marzo a visitarnos y quedamos ahí con la propuesta para hacer otro formador de formadores, pero en la ciudad de Santa Fe. Así Bien. que... Hablaba Javier de la provincia y les propongo compartir justamente un audio, ¿no? Un saludo que nos ha enviado Osvaldo Aimo, que es el director de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, donde cuenta también su experiencia en Alemania con algo similar a lo que ocurre acá, ¿no? Y el ejemplo que representa este parque temático de la Fundación Sancor Seguros para la Argentina y para el mundo. En nombre de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, dentro del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, queremos sumar nuestros augurios y nuestras felicitaciones al Grupo Sancor Seguros por el 10º aniversario del Parque Temático de Seguridad Vial que viene desarrollando en el predio de la ciudad de Sunchales. Es muy importante para la comunidad contar con un espacio de estas características que permite acercar a la comunidad educativa en un ámbito controlado de lo que es la realidad de la seguridad vial en cualquier ciudad de la República Argentina. Esto me trae a la memoria que en el año 1995 tuve la suerte de estar becado en Alemania, trabajando en una escuela de educación vial para niños, que dentro de la misma temática que plantea el parque temático de seguridad vial del Grupo Sancor Seguros, permitía a los niños desde la más tierna infancia ponerse en contacto con cuestiones de la seguridad vial con la que en el futuro, cuando sean adultos, van a tener que manejar y administrar los riesgos que representa el sistema tránsito. En esa oportunidad también lo que hacía Alemania era intentar que el desarrollo psicomotriz del niño, poder adaptarlo al tema de las reglas de la seguridad vial. Con respecto también a la responsabilidad que tenemos los padres, o sea, los adultos, como modelos de lo que va el niño a imitar en la vía pública, es muy importante para solidificar los conceptos que la docente dentro del colegio pueda llegar a brindar con respecto a las medidas que tenemos que tomar para no padecer un accidente de tránsito. Así que nos sumamos fervientemente a este 10º aniversario, los felicitamos de todo corazón y auguramos muchos 10 años más. Es importante, es bueno el reconocimiento de los organismos oficiales, de los entes gubernamentales, por supuesto que también es importante que acompañen y estén cerca de este proyecto. Javier, hay uno de los temas o una de las líneas de las tantas que hemos charlado que tiene que ver con el Observatorio Vial. Ya hay un tiempo transcurrido en el que se están recabando información, estadísticas, ¿alguna evaluación, alguna síntesis de cómo se ha movido esa curva, ya que está tan de moda hablar de las curvas de siniestralidad en nuestra ciudad? Sí, el tema es que fue un trabajo bastante interesante, que hoy por hoy, como decíamos antes, ¿no? Pocas ciudades tienen este tipo de observatorio y poder combinar distintos actores que participan del observatorio. Como decíamos antes, la parte pública y privada. Siempre el tema de la articulación. Y la articulación que tanto se habla, nosotros acá en eso tenemos que estar orgullosos en Sunchales por todo lo que mencionamos antes, ¿no? Más allá de todo lo que nos falta, pero también valorar todo lo que hicimos. Y en esa valoración yo creo que, bueno, justamente destacar esto del observatorio. Como política de Estado, porque cambiaron los gobiernos y el observatorio siguió, y bueno, obviamente nos queda muchísimo por hacer porque hoy tenemos el mapa de siniestro, se han tomado medidas, pero siempre uno espera mucho más, lógicamente,
pero no podemos desmerecer todo lo que se hizo también. Es una cuestión que tiene que ver con la información. Estamos trabajando mucho en la confiabilidad de la información. Claro. Queremos sistematizar todo el proceso y bueno, eso nos cuesta, ¿no? Y estamos en esa etapa. Pero digamos que la evaluación es muy positiva por eso que decíamos que nadie lo tiene. Ahora, también, ¿qué hacemos con eso que tenemos? Claro, ¿no? que solo la ¿Cómo vamos información evolucionando? Lógicamente que el proceso de la confiabilidad de la información es clave. Por eso no lo damos tanto a conocer por ahí los datos del observatorio, por esto, porque le queremos dar confiabilidad y rigor científico, y que justamente en la articulación no sea solamente información pública, al contrario, verificada por la parte privada. Por eso en ADESU estamos participando justamente de esa certificación, entre comillas, y por eso queremos, entre la parte pública y privada, sistematizarlo. Entonces, ustedes ven también cómo se va relacionando todo, y por eso esto de la capital nacional de la educación vial, si se quiere, ¿no? Es un anhelo, es un sueño, digamos, pero bueno, eso no quiere decir que seamos perfectos, ni mucho menos, ni los mejores, pero bueno, tenemos distintas alternativas, distintas propuestas en la educación vial, y esto del observatorio, que no es tanto educativo, sino una cuestión de información e investigación que nos diferencia del resto. No, pero que sobre todo a partir de esa observación indudablemente es elemental para poder tomar medidas, ¿no? Con eso se cuenta como herramientas. Es la clave de todo, por eso nosotros, como uno de los pilares y de los ejes de trabajo de la Agencia de Desarrollo de ADESU, es la información. Lo otro es la articulación y lo otro es política de Estado. Trabajamos en esos tres vínculos ADESU porque tiene que ver con el observatorio, ¿no? Y trabajar sobre estas cuestiones, ¿no? La información clave en todos los sectores y en todos los ejes de trabajo para la toma de decisiones. Ahora, no es fácil, es complejo, pero vamos en ese proceso y vamos en ese camino. Por mi parte, felicitarlos realmente por el trabajo que vienen haciendo, por estos 10 años y este trabajo a largo plazo, por educar y por hacer práctica la teoría, que es algo tan difícil en el hecho de manejar, de conducir. O sea, podemos tener toda la teoría, vida y por haber, ¿no? Pero si no podemos ponerlo en práctica, qué importante es que nos lo enseñen desde pequeños. No, yo les agradezco muchísimo poder compartir todo eso y transmitir, ¿no? Y uno de los sueños también es que se pueda replicar esto del parque y todos los programas, porque es como decíamos recién, ¿no? Si uno lo tiene para uno, no tiene gracia. Y bueno, y también a través de mi persona, obviamente compartirlo con todo el equipo del Parque Vial, de la Fundación, bueno, Horacio, bueno, y en definitiva toda la comunidad, ¿no? Porque como decía antes, si nosotros, el parque, no tenía la respuesta categórica de las instituciones educativas, no sería lo que hoy es el parque. Seguro.